Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 7 de enero del año 2026. Este día la lección se titula El fruto del Evangelio. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por su grande amor y misericordia que a través de nuestro Señor Jesucristo lo ha manifestado a todos los seres humanos. Gracias, porque es por medio de Él que somos salvos. Damos gracias por la vida que nos concede, por el privilegio de este estudio, de esta lección. Nos enseña a valorar el ser llamados hijos suyos, cristianos. Santo Espíritu, siga trabajando en el carácter de cada uno, que podamos ser pulidos y asemejados a nuestro Señor Jesús. Denos sabiduría, Señor, para el estudio de esta mañana. Lo suplicamos sin merecerlo en los únicos méritos, los de nuestro Señor Jesús. Amén. El fruto del Evangelio. ¿Qué fruto usted y yo nacerán en nosotros al ser nuevas criaturas en Cristo? ¿Qué es lo que va a surgir de vivir ahora conectados, unidos al Señor Jesús? Una de ellas es que va a haber un cambio de dirección, porque nosotros amamos al mundo y las cosas del mundo, pero cuando nuestro Señor Jesucristo entra en nuestras mentes, ya el amor cambia de dirección. Ya no está para el mundo. Ahora el amor está para Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que una de las 3 virtudes que habla aquí la lección es el amor. Ya no veré el yo como lo primero, sino que veré el amor hacia los demás primero. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es ahora el que reina en mí. ¿Cuán importante es entonces que nuestro amor esté bien dirigido, para que de esa manera tenga valor? Además de eso, al tener esa comunión
con el Señor Jesús, surge, nace, crece esa confianza para con Él. Y eso se llama fe. La fe va a crecer si mantengo la unión con Jesús, alimentándome de Él. Y como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor Jesús dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que usted necesita fe o quiere que su fe esté fortalecida. Alimente su mente con la palabra de Dios. Alimente su vida de amor hacia su prójimo. Y de esa manera tendremos una fe viva que se va a mostrar por obras. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo, me visitasteis. Fui forastero, me recogisteis. Eso es fe. Eso es amar a Dios y amar al prójimo. Como dice el título de la lección de este día, el fruto del Evangelio es una transformación de una vida la cual ama las cosas del mundo a una vida que ama a las personas que están en el mundo para ayudar. Todo eso va a ocasionar algo positivo: el amor a Cristo y la fe en Cristo. Va a hacer de mí una persona que tenga esperanza. Esperanza, como dice la palabra de Dios, de una vida eterna, en un mundo donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Todo ello va a estar unido a mí, y todo ello me alimentará, me fortalecerá a mantenerme de parte de Jesucristo, sin importar si estoy en libertad o estoy preso, si estoy enfermo o estoy sano, o si tengo medios o no los tengo. Ese es el fruto que viene de alimentarme de Cristo. Cristo es el Evangelio. Cristo son las buenas nuevas de salvación. Y es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Luego dice la lección: la relación de Pablo con los colosenses era diferente a la que tenía con los cristianos de Filipos. ¿Por qué razón? A los de Filipos él los conocía en persona. Él fue el que levantó, llevó las buenas nuevas allá a los filipenses, convivió con ellos, conocía por experiencia propia las necesidades de los de Filipos,
Los de Filipos le conocían también a él, convivían con él. Los de Colosas, no. Los de Colosas llegó a conocerlos por lo que Epafras, un consiervo de Jesucristo, un consiervo como Pablo del Señor Jesucristo, le llevaba las buenas nuevas de lo que pasaba allí en Colosas. Y así fue como él supo de ellos, como también de sus necesidades y los problemas que estaban ocurriendo ahí en Colosas, de aquellos que se decían hermanos, pero que en vez de llevar a Cristo, de predicar a Cristo, estaban hablando cosas que estaban desviando la fe de los hermanos de Colosas. Así que el apóstol Pablo mandó cartas, porque aunque no los conocía, los amaba, oraba por ellos, y ahora por medio de carta quiere instruirlos para que tengan cuidado con lo que ven, con lo que escuchan, con lo que les enseñan, y que solamente tengan en su corazón al Señor Jesucristo. Habla él mucho de Jesucristo aquí a los colosenses. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando minar su confianza en Jesús, pero de una manera muy sofisticada. Por eso sigue diciendo, él los incluía entre aquellos que nunca me vieron, como dice Colosenses 2:1. No obstante, Pablo les aseguró, como a los filipenses, que siempre daba gracias a Dios por ellos en sus oraciones. ¿Qué dice allí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 3 al 8? Porque 3 cosas agradece Pablo a Dios de los hermanos de Colosas. Siempre que oramos, dice allí en el versículo 3, siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. 3 cosas: fe, amor y esperanza. Eso tenían los hermanos allí de Colosas, y eso se manifestaba en armonía, en unidad, compañerismo, como lo quisiera llamar. Eso es lo que había con los hermanos allá de Colosas. De esta esperanza, dice, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y lleva vosotros desde el día, y lleva fruto, dice, y crece también. ¿Qué clase de hermanos son los de Colosas? Son hermanos que dice, escucharon la palabra, creyeron en el Señor Jesucristo y se hicieron siervos del Señor Jesucristo para compartir estas buenas nuevas, y así la iglesia fue creciendo y fueron fortalecidos porque ellos creyeron lo que el Evangelio les decía, lo hacían parte suya. Y dice, dio fruto. ¿Cuál es el fruto que debe de haber en ti y en mí? ¿Qué frutos había en los hermanos de Colosas? Bueno, dice,
Primeramente, vio en ellos fe, amor y esperanza. Todo ello los animó, los fortaleció y ellos salieron a llevar este mensaje, estas buenas nuevas, allí a los ciudadanos de Colosas. Y por eso dice que dio frutos, porque el fruto que el Señor espera de ti y de mí, que somos árboles plantados junto a fuentes de agua vivas, es que hablemos a otros y traigamos esas almas a los pies de Jesús. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él ahora nos deja a nosotros esa labor, que debemos dar frutos para que otros coman. Nosotros somos esos árboles que damos fruto. ¿Qué fruto hay? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Eso el árbol no los come. El árbol los da para que otros lo coman. Y de esa manera lleguen a conocer al Señor Jesús. ¿Y cómo es que nosotros damos ese fruto? A través de nuestro carácter. Nuestro carácter debe de reflejar todo lo que dice allí en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, porque es el carácter de Jesús. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Dice, así como todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vemos aquí que el apóstol Pablo conocía de ellos por Epafras, quien le contaba a él lo que el Espíritu Santo a través de él hacía ahí en Colosas. El apóstol Pablo habla de este hombre, de Epafras, un fiel servidor de Cristo. Alguien que amaba la obra, que amaba a sus hermanos. ¿Se puede decir eso de ti? ¿De mí? Pensemos. ¿Qué se dice de mí? ¿Qué se dice de ti? ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos creciendo? ¿O solamente somos miembros de la iglesia porque vamos el sábado a la iglesia, porque entre semana también asistimos? Pero ¿qué de nuestro carácter? ¿Qué de nuestra relación con Jesús? ¿Qué reflejamos? Por eso continúa allí diciendo, Pablo reúne las tres virtudes que menciona en otros lugares: fe, esperanza y amor. Notemos que Pablo no atribuye estas virtudes a los colosenses, sino que da gracia al Padre por ellas, pues se cuentan entre las dádivas o dones buenos y perfectos que recibimos de Él. Fe, esperanza y amor son regalos del cielo que se nos dan a los cristianos
para que podamos mantener esa comunión estrecha y diaria con el Señor Jesús. También nos dice, Pablo también subraya que el Evangelio es digno de confianza porque se basa en la palabra de verdad. En un escrito está. El Evangelio no se basa en lo que yo creo, en lo que yo pienso, no. El Evangelio es poder porque Dios habla a través de ella. La filosofía humana muchas veces, en vez de acercarnos a Dios, de conocer a un Dios de amor, nosotros presentamos filosofías que me alejan de Dios. Dice más adelante aquí, lo más asombroso sea la propagación del Evangelio en un lapso tan breve. 30 años después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pablo ya podía decir que se había extendido a todo el mundo, a todo ese mundo conocido. El mensaje del Evangelio se había propagado. ¿Quiénes eran los instrumentos para llevar este mensaje? ¿Eran los ángeles? No, eran seres finitos que habían sido rescatados de ese mundo de pecado, pero que ahora habían entregado su vida al Señor Jesús. Él los había transformado, los capacitado, e iban y anunciaban las buenas nuevas del Evangelio. Allí en Colosas y Filipos eran ciudades prácticamente romanas, de avanzada, las cuales eran centros donde pasaban los viajeros para ir tanto a oriente como a occidente. Allí la semilla era sembrada en esos corazones y ellos la llevaban a otros. Así es como por eso Pablo puede decir a todo el mundo. De aquel entonces conocido, poblado, llegaba el Evangelio y el Evangelio daba fruto. Porque ese Evangelio llegó hasta nosotros. Traspasó los mares y llegó para transformar nuestras vidas. Así es de que el fruto del Evangelio en ti, piensa qué ha hecho. ¿Quién eres hoy? ¿Quién era antes? ¿Qué esperanza tenía antes? ¿Qué esperanza tengo hoy? Antes no había ese amor que tengo para con Dios y mi prójimo. ¿Quién ha hecho la diferencia? El Señor Jesús en nuestras vidas. Él ha transformado este corazón de piedra en un corazón de carne. Ha quitado ese corazón egoísta y ha puesto un corazón altruista para que podamos de esa manera reflejar al Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para hoy, miércoles 7 de enero. Lo que hizo el apóstol Pablo
al encontrarse con los filósofos de Atenas, encierra una lección para nosotros. Al presentar el Evangelio ante el tribunal del Areópago, Pablo contestó a la iglesia con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía. Los más sabios de sus oyentes quedaron atónitos. No podían rebatir las palabras de Pablo, pero este esfuerzo dio poco fruto. Escasos fueron los que aceptaron el Evangelio. En lo sucesivo, Pablo adoptó un procedimiento diferente. Prescindió de complicados argumentos y discusiones teóricas y con sencillez dirigió las miradas de hombres y mujeres a Cristo, el Salvador de los pecadores. Escribiendo a los corintios acerca de su obra, entre ellos dijo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabra o de sabiduría o anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Cristo. Y en su epístola a los Romanos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Que aquellos que trabajan por las clases altas se porten con verdadera dignidad, teniendo presente que tienen a ángeles por compañeros. Embargue su mente y su corazón, el escrito está. Tengan siempre colgadas en el aposento de su memoria las preciosas palabras de Cristo. Hay que estimarlas más que el oro o la plata. Veránse realizar milagros de conversiones verdaderas, milagros que hoy no se advierten. Los hombres más eminentes de la tierra no son inaccesibles para el poder de Dios que obra maravillas. Si los que colaboran con Él cumplen su deber valiente y fielmente, Dios convertirá a personas que desempeñan puestos de responsabilidad a hombres de inteligencia e influencia. Mediante el poder del Espíritu Santo, muchos serán inducidos a aceptar los principios divinos. Una vez convertidos a Cristo, muchos llegarán a ser instrumentos en manos de Dios para trabajar en beneficio de otros de su propia categoría social. Verán que se les ha encomendado una misión del Evangelio en favor de los que han hecho de este mundo su todo. Consagrarán a Dios su tiempo y su dinero y dedicarán su talento e influencia a la obra de ganar almas para Cristo. Solo la eternidad pondrá de manifiesto lo realizado por esta clase de ministerio. ¿Y cuántas almas, antes presa de dudas y hastiadas de mundanalidad y desasosiego, fueron llevadas al gran restaurador, siempre ansioso de salvar eternamente a los que a Él acuden? Cristo es un Salvador resucitado y hay curación en sus alas. Eso está en el Ministerio de Curación, página 164. Así que, mis queridos hermanos, la lección de hoy me llama a el fruto que debe de estar saliendo de una relación estrecha Jesucristo y yo. ¿Qué fruto? ¿Se está mirando en mí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio? Al final nos dice la lección, en Colosenses 1:5, Pablo se refiere a la esperanza que les está guardada en el cielo.
¿Cómo interpretas esa esperanza? ¿Y por qué se aplica a ti, aunque sea realmente indigno? Todo ello es regalo de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Creer en el Señor Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos creer. Esa palabra creer es tan amplia. La palabra creer implica entregar todo a Jesús, que Él viva en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, mis queridos hermanos, estamos iniciando un nuevo año. ¿Qué fruto saldrá de mí para que otros se lo coman? Fruto de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe. ¿O qué clase de fruto? Solo hay una clase, la que a Dios le agrada, no todos. Necesitamos entonces buscar al Señor Jesús ya, antes que sea demasiado tarde. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.